Evangelio de hoy, miércoles 29ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 12. El misterio de Cristo ha sido revelado ahora, que también los gentiles son coherederos de la promesa. Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo. Por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Salmo responsorial. Lectura sálmica, Isaías 12, versículos de 2 al 3, 4 y del 5 al 6. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Versículo antes del Evangelio. Mateo capítulo 24, versículos 42a al 44. Aleluya, estad preparados, porque no sabéis a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese
a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. A quien se le dio mucho, se le pedirá mucho. Con las primeras palabras de este texto evangélico, se nos vuelve a repetir la lección dada en el Evangelio anterior y que se puede resumir en esa afirmación del Divino Maestro: también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. La preparación que se recomienda no consiste solamente en la vigilancia, sino en el cumplimiento constante del deber. Por eso habla luego Jesús del administrador fiel y previsor, imagen nueva que inculca la fidelidad en el servicio más que la vigilancia. Con estas últimas palabras pretende el Señor llamar la atención de todos, pero de un modo particular de quienes, por haber recibido gracias y dones especiales, deben recordar de continuo que todo cuanto recibieron no lo han recibido porque lo consideren como propio, sino como algo que deben administrar en provecho de la comunidad.
La idea de este pasaje evangélico apunta a los dirigentes de la comunidad cristiana, sobre los que pesa una gran responsabilidad. Los mismos representantes de Dios, que son por Él más amados, sufrirán más si no corresponden a las gracias que se les otorgan para el cumplimiento de su misión apostólica. Por eso añade el Señor: a quien se le dio mucho, se le pedirá mucho. Lo que Dios te ha dado, no te lo ha dado como un elemento decorativo de tu personalidad, te lo ha dado como un elemento de trabajo, como un factor de perfeccionamiento, como un medio para mejor ejercer el apostolado. Dios ha puesto en tus manos la antorcha de tus cualidades y talentos, no para que los levantes en alto a fin de que los demás puedan admirar el pedestal de la misma, sino para que, caminando siempre adelante y llevando en alto la antorcha, puedas iluminar el camino de los que siguen detrás de ti. ¿Qué has hecho hasta el presente con esa antorcha y esa luz de tus talentos? ¿La has sepultado bajo las cenizas? ¿Te has dedicado a reposar admirando con deleite tu propia luz? ¿Ha permanecido tu voluntad inactiva sin ponerla al servicio de la luz de la fe? Es muy conveniente que apliques este evangelio a ti mismo, dice el Señor. A quien mucho se le dio, se le pedirá mucho. El Señor te ha distinguido de entre el común de los hombres, dándote la vocación a la fe, y de entre el común de los cristianos, dándote la vocación a tal o cual apostolado en concreto. Realmente Dios te ha dado mucho. Luego tú no puedes contentarte con una vida vulgar, con una virtud común y sin relieves. No puedes llevar una vida cristiana en la que únicamente se evita el pecado mortal, considerando al pecado venial como delicadeza reservada para otros. Tú tienes que aspirar a una perfección no común, ya que las gracias recibidas no han sido comunes. Vivencia. Dios da a todos los hombres las gracias necesarias para salvarse, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y esto es porque Dios ama a todos los hombres sin distinción, pero no da a todos las mismas gracias. A unos da más, a otros menos, según su voluntad, es decir, según su amor, según podemos ver en numerosas parábolas del Evangelio. Super